En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. Muy buenas tardes. Ayer sucedió algo que nos conté y que le dio un poco de emoción al día. Ayer lo que eran hasta hace poco unas humedades provocadas por la gotera que tengo justo encima, aquí en el cuarto de estar, pues evolucionó y se convirtió en un pequeño río. Ayer tenía un arroyuelo, de hecho eran 3 líneas de agua que bajaban y que amenazaban pues con empezar a provocar un gran charco en el suelo de esta habitación. Y al principio la solución, porque no me daba cuenta de cuánta agua caía, la solución fue poner toallas. Y tengo un número limitado de toallas, pero aún así, como es la casa parroquial, pues decía, bueno, abajo me quedan toallas, venga, no te preocupes, tal. El problema es que las toallas grandes, las típicas toallas de ducha, se empapaban totalmente en menos de 15 minutos. De modo que la afluencia de agua era mucho mayor de lo que yo pensaba. Pues empecé a utilizar un poco la cabeza, venga, ¿qué es lo que hago? Voy a pegar con celo, seco lo mejor posible la pared y voy a pegar con celo unos plásticos para que el agua baje y la canalizo y la pongo en un cubo. Imposible. Lo hago y durante los 2 primeros minutos parecía, tira que te va, que la cosa funcionaba. Y al poco me empiezo a dar cuenta de que continúa filtrándose por debajo del celo, era un celo de estos anchos, se continuaba filtrando el agua. No servía para nada. Y digo, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Claro, ¿por qué os cuento todo esto? Porque en estos días tenemos que hacer frente a un montón de problemas prácticos. Y me parece que esto puede ser una buena ocasión para que adquiramos el hábito de adelantarnos a lo que puede suceder. Peligro, que te transformes en un paranoico y empieces a montarte películas fantasiosas y no te sirva esto para nada, sino para estar todo el día preocupado, sin poder dormir, y no te digo que pilles una depresión, pero algo... No, ese sería el gran problema, ¿no? Pero yo creo que no es eso, yo creo que anticiparse a las cosas que pueden pasar en el nivel más práctico es uno de los principios básicos de la filosofía, de aprender a vivir, y por tanto también un poco aprender a morir, porque hay cosas, ya os lo adelanto, por las que merece la pena morir, y por tanto vivir, y así es como estáis viviendo muchos, que os la estáis jugando, ¿verdad?, para que no nos falte el agua potable, para que la basura vaya desapareciendo de los lugares donde la depositamos, y tantos servicios que estáis prestando. La cuestión es si uno va a carril porque toca y pensando simplemente en el cheque que me llega a final de mes, no me pagan por cheque, me pagan por transferencia. Bueno, es un ejemplo. Si lo hago solo por eso, porque voy tirando, o si puedo empezar a pensar qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo. Hace 2 semanas, en uno de los primeros vídeos, mientras aprendía un poco cómo es todo esto, y aún me queda un montón, ¿verdad?, decía en uno de los vídeos, grabando en el otro sentido, hacia la iglesia, por la ventana que está iluminando ahora esta escena. Diluvio solo va a haber uno, no va a haber más. Pero catástrofes ya vemos que constantemente se van produciendo. Y hay mini catástrofes, ¿queréis que os enseñe una? El mismísimo día en el que se estropee este móvil, para mí, catástrofe, porque no voy a saber cómo ponerme en contacto con vosotros, no sé los números de bastantes de vosotros, no sé cuándo fue la última vez que lo descargué e hice copia de seguridad en el móvil, nota mental. Estoy intentando anticiparme a lo que pueda suceder. ¿Cuál es uno de los grandes regalos de hacer algo así si no te vuelves loco? Que valoras muchísimo todo lo que tienes a tu alcance. Y ahora, por ejemplo, doy muchas gracias
del vicio que he tenido durante años de tener rotuladores. Y decía, pues esto tarde o temprano lo utilizaré. No paro de usarlos. Y tantas cosas que ahora valen muchísimo más. Os voy a enseñar en qué quedó la gotera sin describirla demasiado, porque el vídeo siguiente, el que os propongo, voy a instalarme abajo y voy a hacer un poco de manualidades con las plantas y tal, y el vídeo que os voy a proponer es acerca, vamos a pensar un poco, la diferencia que hay entre precio y valor. Porque una de las muchas definiciones de un tonto, de un ignorante, es aquella más que, sí, la diferencia entre un necio, mejor dicho, y alguien que no lo es alguien que sabe diferenciar entre precio y valor, y le da su valor a cada una de estas cosas, porque el precio tiene un valor, aunque parezca esto muy elevado y muy raro, y el valor también. Las personas somos capaces de encontrar el valor que las cosas tienen. Y cuando ese valor no se lo descubrimos y lo transformamos solo en precio, en lo que cuestan las cosas económicamente, pues puede empezar una burbuja, una forma de fantasía, que cuando estalla pues es como si hubiera de nuevo un diluvio, y sálvese quien pueda. ¿Podríamos anticiparnos a eso si tal cosa fuera a suceder? ¿Podríamos hacerlo? Yo creo que sí. Dios nos ha dado la cabecita para que la usemos. Nos ha dado las manos para que nos pongamos a la obra. A la obra. Pues yo creo que no hay ningún problema en irse anticipando y sin volverse loco preguntarse ¿qué pasaría si algunas cosas que ahora doy por básicas se perdieran? ¿Y cuáles son las cosas que me parecen irrenunciables? Y aquellas que tienen un precio demasiado elevado y no podría pagar. ¿Y cómo viviría entonces? Y bueno, os dejo con este pensamiento y os voy a enseñar la diferencia entre precio y valor gráficamente en un momento. Y dirás, ¿vas a usar papel higiénico? No, no, porque esto sigue siendo una casa parroquial. Aunque yo me acuerdo de algo que contaba hace mucho antes de que aparecieran estas escenas que hemos visto por la televisión o en internet de carros de la compra llenos de papel higiénico. Y es la diferencia entre precio y valor, era la diferencia entre el precio de un rollo de papel y el valor del último rollo de papel cuando justo se ha acabado. Y no me puedo poner más escatológico, lo siento. Que esto no nos despiste. Voy a colgar este vídeo y te dejo pensando un poco, si quieres verlo antes, en tu vida, ¿qué es lo que haría? ¿Cuáles son esas cosas y aquellas personas que resultan irrenunciables y sin las cuales no puedes llamar vivir a esta existencia? ¿Y cuáles, aunque les has dedicado muchísimo, si ahora las perdieras, te podrías apañar? Y de paso, pues ojalá en los comentarios abajo puedas compartir apaños como los que has tenido que hacer porque se te ha estropeado la lavadora, porque tenéis que hacer los deberes pero tenéis que compartir un ordenador, por mil motivos por los cuales pues hay que utilizar, ¿verdad?, la inteligencia práctica. Esa técnica, bueno, pues os voy a enseñar, no os asustéis, pues lo que tuve que hacer ayer, improvisar, porque tuve que rezar y pedirle a Dios, dame un poco de luz, que es que esto se me llena de agua. Y en ese mismo momento, os digo, pensé, ¿qué haría mi madre? Y le doy gracias a Dios, ¿verdad?, porque me hizo pensar en mi madre e hice algo que yo creo que cuando lo veas, mamá, vas a decir, hoy sí me siento orgullosa de ti. Vamos allá. De acuerdo. Venga, fenomenal. Os presento la gotera. Tuve que reconducir 3 goteras que corrían paralelas por la pared y tuve que hacer como este arbolito que veis. El arbolito baja. Esto no os preocupéis, que cuando pueda lo pintaré y cuando se seque lo pintaré y cuando pueda lo taparé. Pero antes, ¿verdad?, tenemos que arreglar
como sea esta gotera. Esto es lo más interesante, lo que vais a ver ahora. Esto que veis ahora es una pequeña hendidura, pequeña, pero vamos, esta es mi mano, no es tan pequeña, que tuve que hacer y la hice en cuña, el interior va así. ¿Para qué? Para que el agua goteara aquí, para que goteara aquí. Y lo más curioso, y por lo que os enseño esto, no es porque haya descubierto el valor de tener un techo, ¿verdad? Un techo que funciona. No, no. El valor de un recambio de plástico, de una escobilla de limpiaparabrisas de coche. ¿Veis el plástico? La escobilla no hace falta que os la enseñe, pero bueno. Aquí está la escobilla del coche, que me parece que durante el mes que viene no voy a tener que usarlo. Y entonces le hice aquí una hendidura, aquí debajo, y se pegó toda la tarde el agua goteando y llenando este cubo. Pues le doy gracias a Dios que me dio una madre muy apañada y que me hizo pensar en ella cuando vi el desastre que se podía producir en esta casa. Y esa pregunta es la importante. ¿Qué cosas merecen la pena en tu vida? ¿Qué cosas, qué personas, qué acciones dirías, si las vivo, prefiero vivir, pero si me dijeran hoy morirás, las seguiría haciendo? Bueno, pues que el Señor de la vida nos enseñe a elegir bien y a ser santos, a vivir con esperanza, porque hemos descubierto el valor de las cosas. Nos vemos en el próximo vídeo y ahora a darle al tarro con la ayuda de Dios. Que Él os colme de bendiciones. Amén.